Mujer de ébano. Eugenia Montero. ¿Quién era aquella extraña y subyugante mujer? ¿Dónde se encontraba el hondo y penetrante secreto de su hechizo? No lo sabía, pero una malsana curiosidad le empujaba, inevitablemente, a violar la intimidad de la hermosa diosa de color. Yates cercanos surgiendo de las aguas cual modernos fantasmas, el mar reflejando las luces de los paseos y de las casas, como una segunda ciudad sumergida, fantástica, y, allá, a lo lejos, el faro, enigmático, encendiendo y apagando su único ojo. La isla tenía ese especial atractivo de la hora nocturna cercana al mar, esa mezcla cosmopolita e inquietante de las ciudades en las que se reúnen millonarios, artistas y delincuentes, sin que llegue a adivinarse cuál es la vida y la profesión de cada uno. Fue, tal vez, el ambiente palpitante y abigarrado del lugar el que le impulsó a acudir a ver aquel espectáculo. Él no acostumbraba a salir de noche sin un amigo o una mujer, pero ese día un sentimiento nuevo le impulsó a cambiar de costumbres. La sala se hallaba rebosante de público. La oscuridad solo era rota por las diminutas chispas de los cigarrillos encendidos. Al fondo, en el escenario, con el acompañamiento creciente de la orquesta, bajo un cenital que la envolvía en una luz de intencionada irrealidad, vestida con un deslumbrante mono de raso negro, inmóvil, bellísima. Estaba Nada Smith, con su elástico cuerpo de efebo, sus ojos rasgados, sus labios frescos y prominentes y su piel oscura, brillante, de apariencia sedosa, de hermoso animal salvaje. Bailaba ligera, felina, en una refinada encarnación de primitivas raíces. El público, en su mayoría joven, guardaba un silencio que poco tenía que ver con el ambiente de los modernos conciertos. Nada era un artista que subyugaba, que absorbía plenamente la atención. Luego, al término de sus canciones, la gente estalló en aplausos mientras ella saludaba, una y otra vez, insinuante, altiva, acostumbrada al éxito, con su sonrisa que evocaba el eco de 100 tamtanes y con aquella mirada de pestañas cargadas de rímel, como pequeños ríos nocturnos entre dos palmeras. Estaba fascinado. Se acercó al camarero, decidido. ¿Podría indicarme el camino para saludar a Nada Smith? No se explicaba por qué había sentido ese incontenible deseo. Él era tímido, retraído, pero allí estaba ya, ante la cantante, que le sonreía indiferente, mirándole sin verle, con ese aire mecánico del artista acostumbrado al éxito ante el que van desfilando los admiradores en una infinita galería sin nombres. Se escuchó a sí mismo diciendo unas palabras de elogio. Unas frases sinceras, sentidas realmente, pero que le parecían dichas por otra persona. Solo entonces ella le miró con atención, y su mirada fue tan aguda, tan intensa, que quedó extrañamente confundido, sin saber cómo despedirse. Ella le sonrió en ese momento, seductora, mostrando sus dientes fuertes y grandes de pórtico marfileño en aquel rostro de oscuridades africanas, mientras le alargaba la mano enguantada, dando por concluido el encuentro. Se alejó despacio, por el paseo marítimo, hasta el hotel. Estaba desvelado y se acercó al bar. Allí, ante una mesa, al lado de una ventana desde la que podía contemplarse el mar, Nada Smith, solitaria y pensativa, fumaba en una larga boquilla. ¿Puedo invitarla?, le preguntó. ¿O está esperando a sus amigos? ¿Amigos?, contestó ella con su voz aterciopelada y un poco ronca. Luego, señalando una silla cercana, sonrió. Puede sentarse, si es lo que desea. Imaginó que había despertado algún interés en ella. ¿De qué otra forma podía explicarse que una mujer así aceptara su invitación y su compañía? Como si hubiera adivinado sus pensamientos, ella puntualizó. A veces me gusta hablar con la gente, aislarme de los que me rodean y acercarme a los desconocidos, al mundo que está lejos de mí. Los artistas somos así. No sea vanidoso, no siento ningún tipo de atracción por usted. Y, debo prevenirle, tal vez algún día sienta haberme conocido. Sintió ese escalofrío que a veces invade súbita y misteriosamente el corazón en las madrugadas. La contempló con la sensación de que estaba introduciéndose en un extraño universo. Mientras hablaban y ella relataba cosas y hechos de su vida, recordando viajes y acontecimientos pasados, él la observaba, tan alta, tan delgada, vestida también de negro, como en la escena, tapada hasta el cuello. Las manos cubiertas por los guantes, todo ella inquietante y misteriosa. La acompañó hasta la entrada de su cuarto. Cuando la vio desaparecer tras la puerta, quedó suspenso, preguntándose la causa del súbito y profundo interés que aquella mujer había despertado en él. Sabía que no era una atracción física, sino algo mucho más profundo y complejo que no alcanzaba a descubrir.
Volvió despacio a su habitación, en el piso inferior, sintiendo en sus oídos, en un insistente ritornelo, el sonido de las melodías que ella cantaba, evocando su voz, sus danzas que parecían convertirla en araña. O pájaro, o pantera. Durmió profundamente y despertó al día siguiente muy tarde. Su primer pensamiento fue para la mujer que se encontraba en una habitación tan próxima, descansando, seguramente, de la noche anterior. Pidió a la telefonista que le pusiera en comunicación con ella, pero su cuarto no contestaba. No consiguió volver a saber de ella en todo el día. Al llegar la noche de nuevo fue a ver a Nada Smith. Las mismas canciones, idéntico vestuario, la exacta escenografía de la actuación anterior, pero con un algo diferente que palpitaba en ella haciéndola más atrayente aún que la víspera. Repitió, al finalizar, la visita del día anterior, y ella, esta vez, le recibió acogedora. ¿Quiere que tomemos una copa juntos, igual que ayer? Le preguntó con expresión cálida. Durante varias noches siguieron viéndose de la misma manera. Sus encuentros se convirtieron casi en un ceremonial. Él iba todos los días a verla actuar y después tornaban a encontrarse en el bar del hotel en donde estaban hablando hasta que ella se levantaba y decidía que era el momento de separarse. Jamás se veían durante el día, cuando trataba de encontrarla, a cualquier hora que fuera anterior a sus actuaciones, siempre se encontraba ausente. Aquello empezó a intrigarle. ¿Cómo era posible que una mujer que trabajaba de noche y se acostaba tarde, pudiera descansar tan poco? ¿Y dónde pasaba aquellas largas horas en las que nunca lograba encontrarla? Le avergonzaba su indiscreta curiosidad, pero se sentía incapaz de superarla. Una noche, después de acompañarla, como había empezado a ser costumbre desde el día en que la conoció, al llegar a su habitación, se le ocurrió llamarla. El teléfono no contestó tampoco aquella vez. Pensó entonces lo que parecía más lógico: Nada Smith debía tener un amor con el que pasaba todas sus horas. Una mujer joven, bella y famosa debía de tener un hombre cerca. Sin embargo, resultaba extraño que ese hombre desapareciera después de las representaciones. Tal vez se trataba de un amor que ella guardaba en secreto. Todo parecía natural, sin embargo, aunque su curiosidad crecía por momentos. Al día siguiente insistió en su llamada telefónica. El resultado fue el habitual. La habitación no respondía. No supo, desde que conociera a Nada Smith hacía cosas que no tenían explicación, porque fue hasta la suite que ocupaba y llamó a la puerta. Una camarera se acercaba en aquel momento por el pasillo. «Por favor», pidió. «Me he dejado la llave abajo. ¿Sería usted tan amable de abrir la habitación?». La mujer introdujo la llave maestra en la cerradura. Dejó la puerta entornada y se alejó. Entró rápido y sigiloso. La cama estaba abierta, pero hubiera asegurado que nadie había dormido aquella noche en ella. Todo en la estancia era impersonal, solo unas rosas que había sobre una mesa del pequeño salón de entrada permitían suponer que la suite estaba ocupada. Abrió el armario, algunos trajes, varios zapatos perfectamente ordenados y un suave olor a plantas aromáticas, un aroma que le recordaba vagamente algo que no lograba concretar. En el baño había perfumes, un jabón. Todo perfectamente normal, pero tenía la impresión, sin que acertara a descubrir la causa, de que aquello era una puesta en escena. Se sonrió, nada más lógico. Ella era una mujer de salió de la habitación como un delincuente que acabara de cometer una fechoría. Sentía vergüenza de sí mismo. ¿Con qué derecho había entrado en una habitación que no le pertenecía? ¿Quién era él para tratar de penetrar en la vida de otra persona? No comprendía lo que le estaba ocurriendo. ¿Qué curiosidad malsana le había empujado a violar la intimidad de una mujer apenas conocida? Aquella noche volvió a repetirse lo que se había convertido en algo ya habitual entre ellos. Acudió a ver la actuación, igual que los días anteriores, y luego se encontraron en el bar. ¿Qué haces durante el día?, le preguntó mientras tomaban un whisky. Dormir, vivir. Te he llamado varias veces, y nunca te he encontrado. Si querías verme, podíamos haber quedado previamente, le respondió con toda naturalidad. Cuando se separaron volvió a sentir aquella curiosidad acuciante y malsana. Necesitaba saber cómo empleaba su tiempo Nada Smith. Había en ella algo misterioso, un halo inquietante que palpitaba en sus ojos, en su misma figura. Siempre que intentó acercarse a su vida diurna, a todo lo que no fuera el encuentro después de la actuación, halló una especie de muro infranqueable.
Podía muy bien ser un afán de nada por preservar su intimidad, mas algo en su interior se encendía, una luz de alerta que parecía indicarle que Nada Smith ocultaba algún enigma. Era incapaz de resistir a la tentación de averiguar, antes de que ella continuara con su gira, que escondían en realidad sus ausencias. Esa noche, en lugar de dirigirse hacia su habitación, se ocultó en uno de los recodos del pasillo y esperó. La puerta de la habitación volvió a abrirse instantes después y Nada salió, tranquila, pausada, se dirigió al ascensor, pulsó el botón y entró en él. Dudó unos instantes, y optó por bajar al hall. Era la única forma de saber si ella salía del hotel. La cantante dejó el ascensor y se encaminó a la salida, entre las miradas admirativas o asombradas de los últimos noctámbulos. La siguió temblando, con la conciencia exacta de que estaba mal lo que hacía, y, a pesar de ello, incapaz de abandonar aquel espionaje. Ella iba paseando lentamente entre las bugambillas y los tamarindos, bajo las palmeras violetas de la madrugada, en dirección a la playa solitaria, a la arena azulada, con cierto aire de nube suspendida junto al mar, como una Venus negra que volviera a su cuna, a las raíces marinas de las que había nacido. Al llegar a la orilla fue desprendiéndose del vestido, muy lentamente, de forma casi ritual, y quedó desnuda, tan solitaria y hermosa, que parecía la única. La primitiva mujer del universo emergiendo de las aguas cual una diosa negra, África y la selva, encarnada en un ser humano. Era la visión más hermosa que jamás había contemplado y, de pronto, aquel cuerpo tan bello fue cambiando, se transformó y acabó convirtiéndose en un hombre. En un adolescente de piel de cobre al que la luna iluminaba igual que el cenital del diario espectáculo de Nada Smith. La figura varonil envejeció rápidamente hasta llegar a convertirse en un anciano decrépito, encorvado, horrible, que cayó fulminado por la muerte. Corrió hacia el cuerpo caído e inerme, y, mientras se acercaba en una loca carrera, tropezando con las piedras, hundiéndosele los pies en la arena, vio como el cuerpo se descomponía surgiendo de los gusanos. El horror paralizó sus piernas. La náusea le retorcía el estómago. Se desplomó sobre la arena, incapaz de dar un paso más. Cuando pudo llegar al sitio exacto de la alucinante transformación, ya no quedaba más que un poco de polvo superficial sobre la arena que el viento esparció como si fuera humo. Tenía los ojos secos, quería gritar, pero los sonidos se le ahogaban en la garganta. Se encontraba aterrado. No era un demente, había sido víctima de una espantosa visión, pero estaba vivo, despierto. ¿Quién era Nada Smith? Había logrado descubrir su secreto, pero el misterio seguía ahí, indescifrable para él. Regresó al hotel con la sensación de que se estaba volviendo loco. Las piernas le temblaban, le martillaban las sienes y se sentía febril. Había pasado mucho tiempo. Ya estaba amaneciendo. Entró en su cuarto y se metió en la cama con una terrible aprensión, tenía una profunda somnolencia y temía no despertar de su sueño. Tal vez había sido víctima de un delirio premonitorio de su muerte. Terminó, a pesar de todo, durmiéndose. Despertó muy tarde, todavía bajo la impresión de la experiencia vivida la noche anterior. Cuando bajó al hall se acercó a la recepción. ¿Sabe usted si la señorita Smith ha salido?, preguntó, deseando que ella estuviera aquella vez en su cuarto, y que nada de lo que recordaba fuera verdad. Ella, como siempre, no estaba en la habitación. Por la noche, aún a su pesar, impulsado por una morbosa sensación más fuerte que él, acudió a ver el espectáculo. Era el último día de actuación en la isla. Conocía, casi de memoria, cada canción, cada efecto, mas cuando nada pareció como cada noche, bella, inquietante, ambigua, comprendió verdaderamente lo que ella significaba y cayó desvanecido gritando. «Estáis locos, ¿no lo entendéis? Es la vida misma y el fin». Nada, nada, nada. Pero nadie le oyó, todos estaban subyugados por la voz, evocadora del sonido de 100 tamtanes, que surgía de la garganta de la fascinadora mujer de ébano. El dolor imposible. Raúl Chávarri Porpetía. Un grito, venido desde el otro tiempo, posó en su conciencia un eco de pavor y sufrimiento, de tormento y crueldad, que la hizo comprender que el dolor del espíritu es mucho más desgarrador que el de la carne. El de cruzar la ciudad, el itinerario de todos los días adquiría una apariencia diferente. Las gentes que se cruzaban con ella y con las que en ocasiones cambiaba imperceptibles viudos, parecían haber leído ya el artículo del periódico y sentirse más o menos satisfechos de conocer a alguien tan lúcido e inteligente y que polarizara la atención con la prudencia y sabiduría de sus respuestas. Al llegar a la universidad, percibió la sensación de una manera más directa,
algunos alumnos incorporaron a su saludo discretos elogios y puntualizaciones que llevaban implícita una adhesión. Pensó que, una vez más, se demostraba que lo que no figura en los medios de comunicación no existe. Sentada en la sala de profesores abrió el periódico, contempló su retrato, la efigie de una mujer inteligente de 37 años, discretamente peinada, con unas gafas de moderno y elegante diseño, que parecía mirar al lector para transmitirle la plenitud de sus convicciones. Casi sin leer, visualizó las ideas centrales de la entrevista y las frases que el periodista había destacado: el sufrimiento es injusto y no debe existir. El sufrimiento, si no inútil, es inadmisible e intolerable. Una intensificación de la actividad en los pasillos, la anunció que tenía que acercarse a su aula. Todavía con el periódico doblado en la mano, se encaminó hacia ella. Al entrar, los alumnos la obsequiaron con una larga y cálida ovación. Sintió que se ruborizaba, porque el intelectual no está tan acostumbrado al aplauso como el cantante o el deportista. Subió a la tarima, se colocó detrás de su mesa y antes de iniciar la lección, agradeció con breves palabras y reafirmó, casi telegráficamente, las ideas que en la entrevista había expresado. Mientras lo hacía, sintió una extraña sensación que la forzó a concentrarse en lo que estaba diciendo. Era como si sus muñecas y sus tobillos se encontraran sujetos por fuertes argollas, que incluso en un momento amenazaran con romper los frágiles huesos. Al mismo tiempo, la visión de los rostros atentos y cordiales de los alumnos se borró totalmente y ante su mirada apareció una enorme pared lóbrega, de grandes piedras unidas casi sin argamasa, semicubiertas por la humedad, el verdín y la suciedad de diverso origen, formando el más desesperanzador espectáculo que pueda imaginarse. Continuó hablando, intentando por todos los medios un retorno a la realidad. Comenzó su clase evocando las palabras tiernas de un poeta andaluz enamorado de la primavera total, casi franciscano en su descubrimiento del animal amigo. Pero otra vez volvió a presentársele la visión del paredón, todavía con más evidencia que antes. Poco a poco, tomó clara conciencia de lo que estaba viendo. Era una celda tremenda, una ergástula sin redención ni esperanza, situada en cualquier lugar del planeta y en una desconocida circunstancia del tiempo. Cuando se acentuó el dolor de sus muñecas y de sus tobillos, otro padecimiento se interpuso. Algo la estaba atenazando un costado a la altura de la cintura y la cadera, retorciéndola con tanta energía que estuvo a punto de quejarse. Regresó a su exposición y a su razonamiento poniendo a contribución su voluntad toda. Lo que estaba sucediendo era tan absurdo. Aquellos extraños y anacrónicos dolores de poseída, la interposición de la imagen abominable sobre la presencia real de los discípulos era algo que no tenía razón de ser. No podía ocurrir de ninguna manera y era preciso superarlo con la palabra, con la aceptación estoica de la tarea emprendida por encima del malestar y de la necesidad. Pero la visión surgió plenamente, esta vez con aterradora diafanidad, y comprendió el papel protagónico que desempeñaba en esta otra dimensión, en el ignorado territorio de lo inexistente, en el que se estaba sumergiendo, sin saber por dónde ni cómo había accedido a él. Era una tremenda sala de tortura, de siniestra y robusta arquitectura, colgada de las muñecas por cadenas que pendían del techo. Había dos mujeres desnudas, evidenciando en sus cuerpos los más diversos estigmas del martirio. Y ella se encontraba en análoga posición, igualmente distendida por las cadenas, con la espalda pegada al muro que la enfriaba a través de su mortífera podredumbre. En el suelo un montón de ropas evidenciaban la condición de ella y de sus compañeras. Eran hábitos y tocas de monja rosados, sucios, como si hubieran sido víctimas de un largo cautiverio y de una forma que recordaba su antigüedad, probablemente de los siglos XVI o XVII. En la sala había otras dos personas. 3 inquisidores tras una mesa observaban y anotaban lo que se hacía y decía. 4 verdugos se afanaban obedeciendo sus órdenes y 2 monjas se colocaban al lado de la torturada para contribuir eficazmente a su daño. Recoger su declaración e hipócritamente salvaguardar el pudor con la intersección de un sucio lienzo entre las miradas y los sexos desnudos. Para las otras condenadas, el suplicio había terminado ya. El golpe seco de una tenaza arrancó el vértice de un seno, la eficaz labor de una herramienta análoga el despojo de sus dientes y los golpes de una cadena causaron la rotura de sus costillas. Un destino muy semejante había seguido la otra mujer. El rostro que debió ser hermoso quedó destrozado por los golpes, a sus pies los cabellos arrancados con tal fuerza que desgarraron el cuero cabelludo, proclamaban el dolor que debió experimentar. Un extraño instrumento de madera había roto las piernas y el abandono de los verdugos y de la atención de los inquisidores demostraba que nada se esperaba ya de ellas. A través de un esfuerzo sobrehumano, intentó salir de la escena y volver a la clase, a los alumnos, al tema,
Pensó precipitadamente en las personas que como ella amaban la enseñanza y que de una forma u otra fueron víctimas de la Inquisición, de Fray Luis de León a Cayetano Ripoll, dentro de su racionalismo de mujer nacida en las cercanías del tercer milenio, estuvo a punto de ensayar un exorcismo que la librara de la visión abyecta, pero solo consiguió que fugazmente volvieran los alumnos a sus ojos y la lección a su garganta, inmediatamente después regresaba a la sombra, al calabozo inconmensurable, al conjunto de personas que preguntaban en latín sobre hechos y conductas de los que no tenía conciencia ni memoria. Un garfio de hierro había apresado su costado y giraba lentamente definiendo ya la túrdiga de carne ensangrentada que iba a separar de su cuerpo. Al mismo tiempo, un artilugio movía las cadenas separando sus brazos entre sí, alzando sus pies del suelo y orientándolos en posiciones distintas como si existiera un propósito de desmembrarla. Lo más repugnante, lo más tremendo de la humillante sensación, fue el gesto de la monja que se hallaba a su lado introduciéndola en el sexo el lienzo falsamente pudoroso. Entonces, gritó con todas sus fuerzas, profirió un tremendo alarido que no era humano, ni mucho menos personal, en el que rota toda su individualidad, su sosiego y su mesura, su capacidad intelectual y su confianza en el mundo progresista que la rodeaba. Rugió de una sola voz el dolor de todos, de los torturados y de los inmolados, de los sacrificados y los mutilados, de los que habían entrado en la noche nunca amanecida del tormento y sobre cuyos cuerpos, mentes y espíritus se había posado la garra tremenda de la crueldad humana. En la situación de absoluto terror que la rodeaba, comprendió claramente en dónde se encontraba la raíz de su espanto. No se trataba del dolor que iba progresando por sus miembros, de la náusea inevitable que la poseía. No era tampoco la evidencia de que se había cambiado los planos y lo que no existía era el mundo confortable que aprendía a respetar la existencia de los demás, la clase, los alumnos y la práctica de la libertad. Todo ello eran fantasmas, tremendas inexistencias. No era una profesora que soñaba ser una monja martirizada por la Inquisición, sino una triste inquirida, una candidata al patíbulo, al crujido que rompía la nuca o al fuego que lamía la carne viva. Lo real, lo verdadero, era todo lo horrible que le estaba sucediendo. Y, entonces, en un momento cualquiera, ante la inminencia del tormento, en la soledad de la celda o al sentirse desnudada por los verdugos, ella había soñado en un mundo mejor, en un universo distinto y astronómicamente lejano en el que las gentes no descendían a los subterráneos para ser torturadas, en donde no podían ser en cualquier momento evocado el demonio como pretexto para desgarrar los cuerpos, para asumir a las mentes en un océano de terror. Con increíble claridad, contempló el rostro lívido, de amarillenta palidez de un inquisidor, que acercaba a su boca una nariz siniestra, como el pico de un ave de rapiña, mientras conminaba su declaración sobre hechos y aconteceres de los que nada sabía. Aún en su mísera y torturada condición, la espantó aún más observar que entendía el latín con toda claridad, como si fuera su propia lengua materna y que las expresiones latinas con las que el inquisidor realizaba indicaciones para sus compañeros, le eran igualmente familiares. Ese mundo de infinito dolor, de castigo sin culpa, de horrible laceración de la carne y el espíritu, era el suyo, el de todos y cada uno de sus días, en donde se había inscrito su existencia y desarrollando sus años. Y el sueño lo constituía la otra dimensión, el lugar equívoco y lejano, absolutamente inalcanzable, donde las gentes podían pensar y hablar en libertad, reflexionar sobre el pasado y aventurar hipótesis en torno al futuro, un mundo que no llegaría nunca o que al menos para ella no la alcanzaría jamás. Incapaz de resistir la fija mirada de su juez, que casi la forzaba a compartir su aliento, dejó caer la cabeza. Obedeciendo una orden no escuchada, uno de sus verdugos tiró de sus cabellos con enorme fuerza y entonces advirtió una nueva sorpresa: su cabeza estaba prácticamente rapada, como la de una de sus dos compañeras de suplicio, mientras que la tercera, escarapelada por un tirón brutal, debería haber tenido un pelo algo más largo, suficiente para que el castigo que acababa de experimentar ella la fuera fatídico. Intentó cerrar los ojos, el verdugo tiró profundamente de sus párpados hacia arriba, mientras que a corta distancia de su rostro el inquisidor continuaba preguntando en una amenazante letanía, unas veces, casi afectuoso, comprensible, intentando dar la torpe imagen de alguien que conocía la inexperiencia y la flaqueza de los demás y sabía perfectamente que éstas podían haberla conducido hasta los linderos del pecado, aún a fronteras de lo maligno. Pero, cuando el nombre del diablo o de cualquiera de sus dedicaciones aparecía en la boca del hombre pálido, parecía como si un terrible fuego hiciera presa de sus entrañas de hielo, se estremecía. Retazos de saliva surgían de su boca mezclados con las palabras e iban a estrellarse contra las facciones de la mujer, en la lluvia más repugnante que pueda imaginarse.
con un esfuerzo sobrehumano, intentó regresar a aquella región diáfana y transparente que había considerado su mundo, su tiempo y su vida. Pensó que todo era un sueño, que procedía de cualquier operación alucinante causada sobre ella por una droga o por una voluntad superior. Se esforzó en emprender el viaje de regreso sin saber exactamente dónde encontrar el camino, movió los brazos dentro de las argollas, intentando inútilmente percibir una posibilidad de liberación. Sintió que al mismo tiempo el artilugio que tiraba de sus tobillos y sus muñecas la iba separando cada vez más, disponiendo como las aspas de un molino o los brazos de una cruz de San Andrés. Al elevarse un poco más, sus pechos quedaron a altura de los ojos del inquisidor y la monja nauseabundamente solícita colocó sus dos manos sobre los senos, como la más inmunda tapadera que pudiera proporcionarse a un pudor que ya a nadie importaba. Sintió claramente las manos, planas, lisas, gastadas contra las tapas del devocionario y los respaldos de los reclinatorios, desprovistas de todo contacto humano, de toda posible dulzura, incapaces de acariciar ni de transmitir el menor sentimiento de ternura. Una a una, las cuatro sensaciones, las cadenas que tiraban de sus piernas y sus brazos, las manos recias del verdugo sujetando su cabeza, las palabras del inquisidor, que eran como latigazos en sus oídos, y las manos de la monja cada vez más pegadas a sus pechos, recibiendo el sudor de su angustiosa agonía, sin enjugarlo ni aliviarlo, la fueron llevando a una desesperación tan terrible como jamás había experimentado. Pensó que iba a enloquecer, que de cualquier forma su mente y su espíritu escaparían del doble encarcelamiento de la mazmorra y de la carne, dejando solo un cuerpo roto y vegetal en manos de sus torturadores. La idea incluso representó para ella una esperanza. En el desplazamiento vertiginoso de los pensamientos, creyó ver la clave de lo que ocurría. Ella estaba allí sufriendo hasta los límites de lo inconcebible porque una mujer, en otra época y lugar, había sido víctima de esta pena y de este infernal tratamiento e incapaz para conjurar la acusación, había conseguido evadirse, dejar un cuerpo sin conciencia ni reflexión, cuya cita habían acudido sus potencias espirituales y mentales. Se produjo una extraña alteración en la mazmorra. Por una puerta accedieron al recinto dos verdugos llevando a una mujer vestida con un largo traje y adornada con la sobriedad de unas joyas. Su sola visión en aquel interior hacía comprender que acababa de ser raptada a la luz y al viento, al país distante y lejano de las gentes que vivían muy cerca y, sin embargo, tremendamente lejos del horrible lugar. La mujer, con el rostro descompuesto y la mirada casi extraviada en un rictus de terror, era muy joven, prácticamente una niña, llevaba el cabello rubio, peinado en una gran trenza en torno de su rostro, como si este fuera un medallón enmarcado en oro. La joven, a la que nadie había tocado ni violentado en forma alguna, miró a la mísera cautiva con una expresión de profunda lástima, de intensa conmiseración. Hizo un movimiento para secar su rostro con un pañuelo que extrajo de la manga, pero un gesto del inquisidor la detuvo. La encadenada entendió rápidamente lo que estaba ocurriendo. Se trataba de obtener de la recién venida una declaración que condenara definitivamente a la mujer entregada al tormento o, por el contrario, producir en la torturada una afirmación condenatoria de la muchacha rubia. Posiblemente un cambio en la condición, la martirizada regresaría a una celda carcelaria o conventual, en donde podría hacer el recuento de sus dolores y ganar la sensación de haber salvado la vida, y la joven dama sería desnudada, atormentada y sometida al mismo tratamiento. La sensación de que solo causando la perdición de la otra podía salvarse, llenó de horror a la injusticia. Percibió con claridad que de todas las pruebas y dolores que en aquellos instantes había sufrido, esta era, con mucho, la más cruel y abominable, aquella que la obligaba a salvarse condenando, a convertirse en cómplice de aquellos tremendos contertulios de la muerte que la rodeaban. En ese momento de sus reflexiones, sintió que la carne de su costado había cedido a la presión del garfio, que con sabia lentitud manejaba a otro verdugo invisible para ella. Sintió el calor de la sangre resbalando a lo largo de su muslo desnudo, hasta que la posición de la pierna dejó caer en el vacío las gotas cuyo sonido escuchó perfectamente. En torno a la mujer que acababa de llegar y que había ocultado su rostro entre las manos al contemplar la túrdiga sangrante que el verdugo levantaba en la punta del garfio, se fueron concentrando dos mondas salidas. Nadie sabe de dónde, los inquisidores y los torturadores, de entre ellos, el hombre pálido que se estremecía al nombrar al diablo, adoptaba un gesto cesáreo, triunfal. Sabía que estaba ganando una batalla sobre el temor y el dolor de sus enemigos, en torno al menguado ejército que el maligno había dejado caer en sus manos. La táctica cambió por unos momentos, se trataba de aprovechar la flaqueza de la dama rubia para obtener de ella una declaración, que más tarde fuera reforzada a través de las confidencias y mentiras que el tormento haría florecer en su boca.
La encadenada ya no interesaba, sintió que la aflojaban los artilugios que sujetaban sus manos y sus pies dejándola caer en el suelo de rodillas con un golpe rudo que añadió un nuevo sufrimiento. Desde el suelo, sucio de sangre y orines, en donde sus piernas resbalaban en un barrizal de repugnancias, la encadenada, todavía sujeta a sus argollas, contempló el desarrollo de la escena. Alguien había retirado uno de los cadáveres que colgaban de las paredes, lentamente, la mujer rubia iba retrocediendo hacia aquel lugar, bajo la violencia de las acusaciones e improperios que la dirigía el pálido inquisidor. Todavía no la tocaba nadie, pero el semicírculo de las personas a su alrededor era mucho más amenazador que las argollas de hierro y los instrumentos de tortura. Incapaz de apartar la vista, la encadenada contempló empavorecida la escena. La muchacha había llegado hasta la pared, su espalda se apoyó muy cerca de una mancha de sangre dejada por su antecesora, con un gesto brusco dos verdugos la sujetaron por las muñecas. La separaron y con la destreza de un cirujano una de las dos monjas destrozó sus ropas en unos instantes, dejando ver un cuerpo juvenil, blanco y fino, apenas púber. Con una tenue delicadeza que contrastaba con la áspera rudeza del escenario, las argollas se cerraron en torno a las muñecas, los tobillos fueron introducidos en unas extrañas prensas de madera aseguradas al suelo por férreos hunchos. Hubo una momentánea visión del sexo juvenil de la mujer casi dislocado, que una monja interrumpió superponiendo un sucio paño, en donde ennegrecían las manchas de sangre de otra torturada. Entonces la mujer encadenada, la extraña viajera llegada a la mazmorra desde otro tiempo, gritó de nuevo, poniendo en su inextinguible alarido un eco de pavor, de sufrimiento, que testimoniaba un dolor del espíritu mucho más tremendo que el de la carne. Comprendió que el mal y el terror y el pavor y la tortura solo son inhumanos y totalmente insoportables cuando se vuelcan sobre los otros, había entendido, que cualquier tormento y crueldad, por lejana que sea, se hace nuestra. Todas sus lágrimas, las que había escamoteado a su padecimiento, se volcaron desde sus ojos a borbotones y todos sus clamores de dolor se concentraron en uno solo, en el que se dolía entera y desvalida la especie humana. El grito disipó la visión, desaparecieron las piedras ennegrecidas y resumantes, los torturadores y los que los mandaban, la monja oficiosa y su lienzo nauseabundo. Volvió a encontrarse en la clase, profesora y alumnos sorprendidos por el grito inusitado. Vio la vacilación y la incertidumbre, casi la aflicción en los rostros que la miraban. Entendió claramente la extraña lección que la había llegado de muy lejos, a través del espacio y del tiempo, la corroboración y quizá la negación de cuanto había pensado, dicho y escrito. El sufrimiento no debía de existir. Pero había existido, existía y existirá. Mientras que ella daba su clase en el aula de la universidad, prodigiosamente a más de 300 años de distancia, en una fortaleza italiana, alguien estaba produciendo el daño con la macabra eficacia que solo el hombre puede desplegar, entre cuatro paredes, un infierno de horror y de dolor, de muerte y sufrimiento. Se había desencadenado sistemática y progresivamente. Lloró largo tiempo. Cuando levantó la cabeza, la gran mayoría de los alumnos lloraban con ella.